Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Un saludo muy especial, queridos hermanos, en este domingo 26 de julio de 2020, domingo 17 del tiempo ordinario. Un saludo muy especial en nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos a la Lección Dominical. Sean todos ustedes bienvenidos a la reflexión de la Palabra de Dios que nos acompaña en este día y en la cual pedimos a Dios sabiduría, pedimos a Dios discernimiento, damos gracias a Dios porque nos lleva a pensar en Él, de manera sublime, de manera celeste. Damos gracias a Dios porque nos lleva por los caminos de la salvación. Pedimos a Dios que nos conceda el discernimiento que pide Salomón en la primera lectura. Pedimos a Dios las gracias de separarnos del mundo para poder llegar a las moradas eternas. Así, iluminados por el canto inicial, iluminados por esta disposición inicial, pidiendo Espíritu Santo, como inicialmente lo hacíamos en el canto, vayamos entonces a la oración colecta que abrirá la liturgia de la palabra, la oración colecta que nos llevará a prepararnos y disponernos para las lecturas que nos acompañan el día de hoy. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, para que alcancemos con mayor plenitud los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estimados hermanos, en la primera lectura del primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, Salomón escucha la voz de Dios que le dice
pídeme lo que quieras. Y Salomón, de la mano de Dios, Salomón, que se acuerda de Dios antes de los hombres, Salomón pide sabiduría, pide discernimiento, pide capacidad para poder gobernar el pueblo que le ha sido encomendado. Salomón siente la necesidad de regocijarse en Dios, siente la necesidad de poner su oración a los pies de Dios. Salomón se siente un poco incapaz de esa labor tan grande que le ha sido destinada, de el llamado al cual o para el cual ha sido escogido. Y la respuesta de Dios nos pone en ese camino. La respuesta de Dios nos pone en ese camino de sabiduría, de discernimiento, de santidad, de elegir los bienes del cielo, los bienes eternos. La respuesta de Dios nos motiva, nos llama, como nos va a llamar la segunda lectura por medio del apóstol San Pablo. La respuesta de Dios a Salomón: por haber pedido esto, en vez de pedir larga vida o riqueza o la muerte de tus enemigos, por haber pedido discernimiento para saber escuchar y decidir, haré lo que me pides, te doy la sabiduría y el discernimiento como nadie los ha tenido antes ni los tendrá después. Pidamos a Dios, queridos hermanos, una oración sencilla. Pidamos a Dios una oración humilde. Pidamos a Dios una oración que se ponga a los pies de Él, para que, separados de toda condición terrena, busquemos nosotros el discernimiento que nos da Dios, busquemos nosotros la sabiduría que nos da Dios, busquemos nosotros las capacidades que nos concede Dios y busquemos la cercanía a Él. Él que, como pasando a la segunda lectura, nos dice el apóstol Pablo: a los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Este pasaje de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos hace recordar también al profeta Jeremías en el capítulo 1, en los primeros versículos del capítulo 1. Antes de que tú nacieras, te conocía y te consagré, y te llamé para ir hacia las naciones. Entonces, cuando el apóstol San Pablo, en aparte del capítulo 8, ya sobre el final, casi sobre el final del capítulo 8 de la carta a los Romanos, nos dice: a los que predestinó, los llamó. Tú y yo fuimos predestinados, escogidos, elegidos. Nos llama. Luego de llamarnos, nos justifica, es decir, nos redime, nos perdona, nos sana, nos libera, nos reconcilia. De allí también, una vez más, el sacramento de la reconciliación. El que está justificado, la justicia de Dios, no es como la justicia de la cual habla el mundo que se cree justo, el mundo que proclama justicia, proclama una justicia que en nada se parece a la justicia de Dios. La justicia de Dios, separada totalmente de la justicia que cree tener el mundo, la justicia de Dios es aquella que reconcilia, que perdona, que justifica, que libera, que sana, que salva. Entonces, predestinados, llamados, justificados y al final glorificados. A los que justificó, los glorificó. Es decir, nos llama a las moradas eternas, nos llama a resucitar como Él, nos llama a los bienes eternos, nos llama a los bienes del cielo, nos glorifica, nos quiere llevar como Él está, glorificado a la diestra de Dios Padre. También quiere que nosotros podamos
adquirir la misma condición de Él. De manera que nos conduce este texto al Santo Evangelio del evangelista San Mateo en el capítulo 13. Y allí nos vamos a encontrar con un tesoro escondido, que aquel que lo encuentra vende todo lo que tiene y va y compra, adquiere, gana ese tesoro. La perla escondida, la perla preciosa, que aquel que la encuentra vende todo lo que tiene, vende todo lo que tiene, lo que posee, y va en busca de esa perla preciosa. Y luego nos llama a pescas, cosechas abundantes. Nos dice ya en un tercer momento que el reino de Dios se parece, además del tesoro, además de la perla, se parece a aquella cosecha abundante de peces, a aquella pesca abundante en la cual se recogen toda clase de peces. Cuando nos dice allí toda clase de peces, más adelante va a decir que hay cosecha buena y fruto malo. Esto nos recuerda aquel pasaje del Evangelio donde nos dice que el trigo y la cizaña crecieron, pero que al final se corta la cizaña y resucita el trigo. Entonces, de esta forma nos lleva a la alusión al final de los tiempos, la alusión a la parusía, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero teniendo en cuenta nosotros que de esa segunda venida no nos corresponde saber cuándo es. Del final de los tiempos no nos corresponde saber cuándo es. Lo dirá el Evangelio de Mateo allá hacia los versículos de la mitad o del final del capítulo 24. No nos corresponde saber cuándo tiene el Padre Dios destinado el final de los tiempos, pero sí saber que el final de cada uno de nosotros es cuando dejamos de respirar, es cuando cerramos nuestros ojos para la tierra y los abrimos para la eternidad. Es decir, que el final de los tiempos nos llega cuando nos llega nuestra hermana muerte, mejor llamada la Pascua. La Pascua, es decir, el paso de la tierra a las moradas eternas, el paso a la vida celeste, el paso a la vida eterna. Entonces, allí en el Evangelio nos llama mucho la atención la palabra vender, porque el que vende es aquel que está dispuesto a separarse, despojarse de todo lo que tiene. El que vende se da cuenta que lo que tiene no realza su vida espiritual. El que vende se da cuenta que lo que posee no le alimenta su vida espiritual, le alimenta la vida terrena, pero no le alimenta para llegar a los manjares del cielo. Es decir, que la venta, el vender, es signo directo de conversión. El vender en este pasaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 13 nos lleva inmediatamente a comprender que ese desprendimiento es alusivo, es completamente sintonizado con la bendición de la conversión, sintonizado directamente con el sentido profundo de una vida en conversión. Yo vendo, yo me despojo de todo aquello que incomoda, que molesta, que opaca, que abaja, que empaña mi vida espiritual. Me desposeo de todo eso, como en el Antiguo Testamento me separo del Dios Baal
de los dioses baales, de los dioses escritos con D minúscula, de los dioses falsos, de los dioses correspondientes a la idolatría. Y en la idolatría todo odio, toda mentira, toda riqueza mundana, todo aquello que me separa de Dios, que es signo de idolatría, me despojo de todo aquello. Ese es el signo de el vender. Y voy por el tesoro escondido. Voy por la perla preciosa. Voy por la gran pesca y sé que en esa pesca debo mantenerme en los designios de Dios para que cuando Él separe los peces buenos de los peces malos, yo esté incluido en los peces buenos, yo esté incluido en aquella siega que separa la cosecha, que es una cosecha abundante, una cosecha de bendición, una cosecha de salvación. Un canto, queridos hermanos, que alusivo al Evangelio, que correspondiente con el mensaje del Evangelio, nos llama en esa sintonía de cantar y orar 2 veces, como nos enseña San Agustín, nos llama, al igual que el Evangelio, a separarnos de todo aquello que no nos conduce hacia los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres venir conmigo a una tierra más feliz, vende todo lo que tienes, pon tus ojos solo en mí. Si quieres venir conmigo, si quieres seguirme a mí, caminaremos los dos a un mundo de paz, construiremos los dos el amor, caminaremos los dos a un mundo de paz, construiremos los dos el amor. Si te pesa lo que tienes, si te cuesta decidir, te libero de la carga, te regalo el primer sí. Si te pesa lo que tienes, si te cuesta decidir, caminaremos los dos a un mundo de paz, construiremos los dos el amor, caminaremos los dos a un mundo de paz, construiremos los dos el amor. Abandona la tristeza y comienza a sonreír, y aunque con tu cruz a cuestas, yo te quiero hacer feliz. Abandona las riquezas y comienza a ser feliz. Caminaremos los dos a un mundo de paz, construiremos los dos el amor, caminaremos los dos a un mundo de paz, construiremos los dos el amor. Despojémonos de todo aquello que nos separa del tesoro del cielo. Despojémonos de todo aquello que nos separa de esa hermosa perla
llamada evangelio, llamada cielo. Despojémonos de todo aquello que nos despoja de ser esa pesca buena que espera el Señor de nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor, demos gracias a Dios. Infinitas bendiciones.